Pues se inicia reconociendo la existencia de esta polaridad. Se da cuenta de que existe el sol, obviamente, por el día, existe la luna por la noche, y la luna cambia, el sol se mantiene en su mismo brillo. Y en fin, todo esto fue dando por resultado la antigüedad, pues empezaron a desarrollar una serie de conceptos respecto a esta presencia, respecto a la presencia del sol. A ellos les llamaba la atención el hecho de que ascendiera por el horizonte en el amanecer, de que se ocultara en las noches, en el atardecer, desapareciera para volver a aparecer al día siguiente. Entonces, eso había que explicarlo. Y los pueblos de la antigüedad siempre explicaron todo a través de la mitología. Bien, bien. Entonces, decíamos que en Egipto las deidades solares eran muy importantes. Entonces, de hecho, el sol se asoció a muchos dioses en Egipto. Uno de ellos, Horus. El más frecuente, el que más conocemos es Ra, pero también inclusive Isis estaba relacionada con el sol, entre otros. No son los únicos dioses egipcios que se relacionaban con el sol. De hecho, el sol tenía diferente nombre en función del momento, inclusive el momento del día. Nos dice el mito que en el principio no había luz, de ese Nun, de ese nombre original, que tenía un gran poder, y desde esa penumbra hizo brotar este huevo grande y brillante. Y de ese huevo surge precisamente el dios egipcio del sol, surge Ra. Como vemos, es de los primeros en ser creados. El primero en ser creado, de acuerdo con los egipcios, es Ra, el disco solar. Y aquí lo vemos precisamente representado por esta deidad, en donde trae cargando el disco solar. Esta rueda que encontramos arriba precisamente representa el disco solar para los egipcios. Y Ra era creador precisamente, como decíamos, muchos de los pueblos antiguos decían que el dios era el creador y tenía el poder de hacer lo que él quisiera, e inclusive podía cambiar de forma, y le gustaba mucho cambiar, tomar la forma de un pájaro. Empezó a crear todo a través de la vibración, a través del nombre. Todo lo que él nombraba adquiría forma y se volvía real, se manifestaba. Entonces vemos cómo esta idea de la vibración creadora es común en diferentes pueblos de la antigüedad. Después tenemos también que en Mesopotamia existían estos dioses solares, y el más importante era Shamash, que no solo era el dios del sol, sino que también era dios de la justicia, y se representaba como una especie de gobernador sentado sobre su trono en el cielo. Podía ver todo lo que sucedía, iluminaba la tierra con su esplendor y brindaba calidez. Bien, también tenía que ver con la verdad, tenía que ver con la justicia. Vigilaba los negocios y detectaba las mentiras, las estafas también. Y entonces se convierte en el Dios de la verdad y protege a la humanidad del mal y las maldiciones. Entonces vemos cómo los dioses solares empiezan a cobrar importancia, no solo en el sentido de ser los que iluminan, sino también en el sentido de ser dioses de alguna otra cosa importante, en este caso los dioses de la verdad, los dioses mesopotámicos. Dios se encargaba de mantener separados los dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, ya que había una posibilidad de que los espíritus salieran del inframundo y entraran a través de la tierra a través de un pasadizo precisamente en el horizonte. Aquí vemos una característica que no es única de los nórdicos. Hay varios pueblos que donde se menciona que el dios solar era diosa, era de género femenino. De acuerdo con la mitología nórdica, la luz del día no era provista por el sol. La luz provenía de las crines de los caballos que jalaban el carro de la diosa solar, y que precisamente se llamaba Sol. Los nórdicos, precisamente el nombre de esta diosa era la diosa Sol, hija de un gigante, ahorita vamos a ver. Entonces, allá en los países del norte de Europa era considerada femenina, al igual que en Japón también se le considera al sol como deidad femenina. Los corceles, estos caballos que jalaban su carruaje y que eran precisamente los que iluminaban debido a su intensidad, a sus crines doradas, los que iluminaban la tierra tenían nombres, Alspid y Arbak,
que nos dice una traducción que significaba madrugador y muy veloz, muy rápido. Entonces eran los caballos que arrastraban el carruaje de la diosa Sol a lo largo del día en el firmamento. También tenía otros nombres como Suna o Sune o Siger. De aquí precisamente deriva el nombre Sun, con el que se nombra el sol en inglés. Este nombre Suna o Sune. De ahí deriva el Sun, que es el nombre del sol en el lenguaje inglés y en los lenguajes nórdicos. Estamos aquí pues con Surya. Decíamos que lo representan con un más masculino, es un dios masculino, color rojo con 3 ojos y 4 brazos. Bien, entonces avanzamos para ver la que sigue. Aquí se parece con 7 yeguas, está siendo transportado en esa carroza que lo lleva por el cielo. Decíamos, en 2 de sus manos lleva lirios de agua, con la tercera está atrayendo a sus fieles y en la cuarta los va bendiciendo. Entonces, esta es una característica muy de los dioses de la India, que llevan por lo general varios brazos, y tiene que ver precisamente con el hecho de que representan su poder. O sea, la India entiende precisamente que a través de las manos es como nosotros expresamos la fuerza y lo que podemos hacer. Y todos los dioses, al tener 4 brazos, pues pueden hacer muchas más cosas, representa el gran poder que tienen. Tiene un triple aspecto como deidad bienhechora, que hace 3 funciones: alumbra, vivifica y alimenta. Bien, vemos cómo esta trilogía que nos comentaban hace un momento precisamente respecto a los dioses griegos, estos 3 dioses solares, aparece en todas las mitologías antiguas. Siempre aparece una triple manifestación de los dioses. En el caso de Surya, precisamente a través de estas 3 posibilidades de que alumbra, vivifica y alimenta. Y como decíamos también, como decía yo hace un momento también, como este hecho de que esto es lo que sucede no solo a nivel mitológico, sino que de hecho el sol tiene esa función en la tierra, precisamente de alumbrar, vivificar y alimentar. Gracias precisamente a la influencia del sol es que nosotros podemos tener todo esto. Nos vemos cómo los antiguos no estaban tan errados respecto a su forma de entender cómo es que funcionan el astro, no solo como Dios, sino precisamente como astro y la función que es un titán. Los titanes, recordemos, son los primeros en ser creados. En la mitología de la antigua Grecia, entonces, de los primeros titanes, precisamente era Hiperión y Tea, de los primeros titanes, un titán Hiperión y una titánide Tea, también conocida como Eurifaesa. Estos 2 titanes tienen hijos y uno de sus hijos es precisamente Helio o Helios, pero son 2 sus hijos, son 2, también tienen a la hija Luna. Y precisamente esto es como si siempre vemos que en las mitologías estos 2 dioses están invariablemente relacionados, el sol con la luna. Se le personifica precisamente como un dios muy hermoso, un dios masculino muy hermoso, coronado con esa aureola de sol, y que nuevamente nos decía ya también este hermano que se refiere precisamente a este personaje que va llevando su carro por el cielo hasta el océano y regresaba por el océano hacia el este por la noche. Mientras él hacía este recorrido, pues se iluminaba por aquí el día y por la noche regresaba por el océano, ya que precisamente toda esta mitología de los griegos se basa en el hecho de lo que ellos podían observar, y lo que ellos podían observar era cómo se ocultaba el sol en el mar, y para salir al día siguiente por el este. El dios Helios, que era originalmente el dios del sol, se fue asimilando cada vez más con el dios Apolo. Este otro dios era el dios de la luz. Apolo era el dios de la luz, pero poco a poco se fue integrando, en la mitología se fueron integrando ambos dioses, ya no era solo Helios, ahora era Helios Apolo en un principio, y posteriormente solo Apolo. Helios se va perdiendo y se va asimilando precisamente a este otro dios. Y Homero nos dice que Helios es precisamente un dios completamente diferente a Apolo, y que Apolo está relacionado con las plagas, porta un arco plateado y no tiene ninguna característica de tipo solar, simplemente es el dios de la luz en un principio. Pero vemos también cómo aquí ya empezamos a relacionar al sol o al mito del sol, en este caso con Apolo, pero también con cosas no tan positivas. El dios de las plagas, nos dice, y él portaba este arco plateado y no tenía muchas características
como posteriormente se les van a dar